¿Alguna vez has sentido que haces todo bien y aún así la abundancia parece esquiva? Como si algo invisible estuviera bloqueando lo que por derecho debería fluir hacia ti. No se trata solo de trabajar duro, sino de entender un principio que muy pocos conocen. Tu comportamiento crea puertas o muros. Hoy, quiero revelarte un secreto que transforma destinos. No es magia, es alineación. Porque cuando caminas con propósito, excelencia y fe, Dios empieza a respaldarte de formas que nunca imaginaste. Este mensaje no es casualidad. Es Dios diciéndote, estás más cerca de la abundancia de lo que crees. Prepárate. Quiero que pienses en algo que quizá nunca te habías detenido a considerar. Y si lo que determina tu éxito no está en lo que haces frente a los demás, sino en lo que haces cuando nadie te ve. Y si la riqueza que buscas no depende tanto de tus talentos o esfuerzos, sino de la actitud que cargas en silencio, esa que nadie aplaude, pero que Dios observa. Hay personas que han trabajado duro durante años, que lo han intentado todo, y aún así sienten que no avanzan, que la bendición no llega. Tal vez no es una cuestión de esfuerzo, tal vez es una cuestión de actitud. La vida tiene una forma sutil de probarte antes de promoverte. No te lo anuncia, no te avisa, simplemente te observa. Y cuando menos lo esperas, aparece esa oportunidad que cambia todo. Pero aquí está el detalle. Esa oportunidad no llega a cualquier persona. Llega a quien ha aprendido a cultivar una actitud que honra lo invisible, que responde con excelencia incluso cuando nadie está mirando, que mantiene su integridad aun cuando sería más fácil ceder. Yo lo viví. Hubo una etapa en la que sentía que daba más de lo que recibía, que sembraba sin ver fruto, que me esforzaba sin recompensa. Podía haberme rendido. Podía haber bajado los brazos y decir, ¿para qué seguir dando si nadie lo nota? Pero algo dentro de mí me susurró. No trabajas para los aplausos de los hombres, trabajas para el respaldo de Dios. Y esa verdad me sostuvo. Porque entendí que todo lo que haces con excelencia, incluso en lo pequeño, Dios lo toma en cuenta. Él ve lo que haces en lo secreto y lo recompensa en público. La Biblia lo deja claro. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. ¿Cuántas veces has pasado por alto las pequeñas decisiones? Esa forma en la que hablas cuando estás frustrado. Esa respuesta que das cuando nadie te está evaluando. Ese trabajo que entregas aunque sabes que no lo revisarán a fondo. Cada una de esas elecciones está definiendo tu carácter. Y Dios las ve. No para juzgarte, sino para saber si puede confiarte más. Imagina esto. Estás construyendo una casa, pero los cimientos están debajo de la tierra, donde nadie los ve. Podrías hacerlos rápido, podrías hacerlos mal, podrías decir, ¿para qué dedicar tanto esfuerzo a algo que nadie notará? Pero esa es la trampa, porque aunque nadie vea tus cimientos, son los que van a sostener todo lo demás. Así es tu actitud. Es el fundamento invisible de tu vida, y si ese fundamento es firme, entonces estás listo para sostener la riqueza, el éxito, la abundancia que Dios quiere entregarte. Quiero que te hagas una pregunta profunda. ¿Qué tipo de actitud estás cultivando cuando nadie te observa? Porque ahí es donde se define tu destino. Ahí es donde Dios evalúa si estás listo. Puedes tener grandes sueños, pero si no estás cultivando una actitud humilde, agradecida, comprometida, entonces esos sueños se vuelven cargas que no podrás sostener. Recuerdo un momento específico en mi vida en el que me ofrecieron un proyecto muy pequeño. Podía haber dicho que no. Podía haber sentido que era indigno de mi capacidad, que merecía algo más grande. Pero algo en mi interior me dijo, hazlo como si fuera el proyecto de tu vida. Y lo hice. No por la paga, no por el reconocimiento, sino porque entendí que estaba sembrando algo más grande. Lo curioso fue que, unos meses después, esa misma persona me ofreció una oportunidad mucho más grande. ¿Por qué? Porque había visto cómo respondí en lo pequeño,
porque había visto una actitud que hablaba más fuerte que mis palabras. Y no fue solo esa persona. Fue Dios usando esa situación para probarme. A veces queremos el escenario, pero no hemos aprendido a ser excelentes en el ensayo. Queremos la cima, pero aún no somos fieles en el valle. Pero Dios es un Dios de procesos. Él quiere ver si puedes mantener tu espíritu en orden cuando las cosas no salen como esperas. Si puedes elegir la gratitud en vez de la queja. Si puedes trabajar con pasión incluso cuando no hay aplausos. Hay una historia en la Biblia que me conmueve profundamente. Es la historia de David antes de ser rey. Muchos conocen su victoria contra Goliat, su reinado, su éxito. Pero pocos se detienen a observar lo que hacía antes de todo eso. David cuidaba ovejas. Nadie lo miraba, nadie lo reconocía. Era el menor de sus hermanos, y mientras otros estaban en el campo de batalla, él estaba solo. En el monte, tocando el arpa, peleando con osos y leones para proteger su rebaño. Y ahí, en ese anonimato, Dios lo observaba. Fue su actitud en lo oculto la que lo preparó para la victoria pública. Porque aquí está la verdad. Dios no te promueve por lo que haces delante de la gente. Dios te promueve por lo que haces delante de Él. Y cuando desarrollas una actitud que lo honra en lo secreto, lo que sucede es que Él te exalta en lo visible. Es inevitable. Tal vez hoy te encuentras en una etapa en la que sientes que nadie te ve, que tu esfuerzo no es valorado, que tus intenciones se malinterpretan. Pero quiero decirte algo con todo mi corazón. Dios te ve. Y eso es suficiente. Él está tomando nota de cada acto de obediencia, de cada elección correcta, de cada vez que preferiste la verdad a la comodidad. Y Él no es injusto para olvidar tu trabajo. La cosecha llegará, pero necesitas mantener tu actitud intacta. Imagínate por un momento en un escenario espiritual. Estás en una sala donde nadie más está. No hay cámaras, no hay audiencia, no hay likes ni aplausos. Solo tú, tus decisiones y Dios. ¿Cómo actúas ahí? Porque ese es el lugar más importante. Ese es el campo de entrenamiento de los que están destinados a marcar la diferencia. Lo que haces en esa sala silenciosa determina la calidad del eco que dejarás en el mundo. He conocido personas que tenían todo para triunfar, pero su actitud los traicionó. Personas con talento, con preparación, con oportunidades, pero que dejaron que el orgullo, la queja o la pereza contaminaran su avance. Porque al final del día, no es tu capacidad lo que te eleva, es tu carácter. Quiero proponerte una visualización que puede ayudarte. Cierra los ojos, respira profundo y visualízate caminando por un pasillo largo. En las paredes hay espejos que reflejan no tu apariencia física, sino tu actitud. ¿Qué ves? ¿Una expresión de confianza? ¿De humildad? ¿De disposición a servir? ¿O tal vez ves reflejos de impaciencia, orgullo o frustración? Sea lo que sea, recuerda, puedes transformarlo. Puedes decidir, desde hoy, sembrar una actitud que atraiga favor, que atraiga oportunidades, que atraiga el respaldo del cielo. Dios no busca perfección, busca disposición. Busca corazones que digan, Señor, aún en lo pequeño, quiero honrarte. Aún en el anonimato, quiero ser excelente. Aún cuando no vea resultados, quiero mantenerme firme. Y cuando ve esa actitud, comienza a mover piezas a tu favor. Quiero que recuerdes algo. La riqueza no es solo tener cosas, es tener paz, propósito, libertad y plenitud. Y todo eso comienza con una actitud que se alinea con el corazón de Dios. Cuando tu actitud honra lo invisible, Dios se encarga de hacer visible tu propósito. Ahora respóndete en silencio. ¿Estoy actuando como alguien que ya fue bendecido? ¿O estoy esperando recibir para recién entonces cambiar mi actitud? Porque aquí está el gran secreto. La actitud que tienes antes de la bendición es la que determina si estás listo para recibirla. Y quiero que lo sientas en tu espíritu. No estás esperando a que llegue el éxito para comenzar a comportarte como alguien exitoso.
Estás eligiendo, desde ahora, actuar con excelencia, con integridad, con fe, porque esa actitud es la que abre puertas que nadie más puede abrir. Esa actitud es la que atrae lo que parecía inalcanzable. Esa actitud es la que Dios honra. Hay una pregunta que, aunque pocos se atreven a formularla en voz alta, está latente en muchos corazones. ¿Por qué si he trabajado tanto, el avance es tan lento? ¿Por qué? Si me esfuerzo cada día, no se abren las puertas que anhelo. Tal vez la respuesta no está en cuánto estás haciendo, sino en desde dónde lo estás haciendo. Y aquí es donde todo comienza a cambiar, porque hay un principio espiritual que muy pocos entienden. Servir abre caminos que el ego jamás podrá transitar. Vivimos en un mundo que enseña a escalar, a competir, a sobresalir. Pero el reino de Dios opera con una lógica inversa. Los últimos serán los primeros, y el que quiera ser grande debe aprender a servir. No se trata de pensar en ti menos. Se trata de pensar menos en ti. Y eso, aunque parezca sencillo, es lo que transforma todo. Cuando sirves desde el corazón, sin esperar nada a cambio, algo poderoso ocurre en el mundo espiritual. Porque el servicio desinteresado no pasa desapercibido para Dios. Es una siembra silenciosa que, en su tiempo, da una cosecha inesperada. Y no hablo solo de ayudar en grandes causas o de liderar ministerios. Hablo de servir con excelencia donde estás, con lo que tienes, en lo cotidiano. Recuerdo haber estado en un momento donde mi vida se sentía estancada. No por falta de talento, ni de oportunidades. Lo que faltaba era dirección. Y en medio de esa confusión, tomé una decisión que parecía insignificante. Ayudar a alguien más con su proyecto, aunque no era mi responsabilidad, aunque no recibiría reconocimiento alguno. Lo hice porque sentí que era lo correcto, sin cálculo, sin agenda. Y lo que sucedió después me marcó para siempre. Esa persona, tiempo después, se convirtió en la llave que me conectó con una oportunidad que cambió mi vida por completo. No lo planeé, no lo provoqué, solo serví y el cielo tomó nota. Cuando pones tu corazón al servicio de otros, estás enviando una señal al universo. Estoy listo para manejar más, porque no busco solo para mí. Y Dios bendice a quien demuestra que puede administrar bendición para otros, no solo para su propio beneficio. Piénsalo. ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar ser el mejor, te enfocaras en ser útil? ¿Qué sucedería si, en vez de perseguir puestos, buscaras propósitos? Porque cuando sirves con intención, estás sembrando tu grandeza futura en la humildad presente. Es como regar una planta que todavía no ves, pero en el fondo sabes que un día dará fruto. A veces queremos que Dios nos entregue cosas grandes, pero no estamos dispuestos a hacer cosas pequeñas con excelencia. Queremos liderar, pero no queremos cargar sillas. Queremos el escenario, pero no nos interesa preparar el espacio para que otros brillen. Y aquí es donde muchos se frenan sin saberlo. Porque el verdadero ascenso espiritual comienza cuando decides servir en silencio, con alegría, con generosidad. Imagina que estás en una estación de tren, esperando tu momento de avanzar. A tu alrededor hay personas cargando maletas pesadas, otras con dudas, otras simplemente perdidas. ¿Qué haces mientras esperas? Puedes quedarte en tu sitio, revisando tu reloj, frustrado porque el tren no llega. O puedes levantarte y, sin hacer ruido, empezar a ayudar a los que están a tu alrededor. Tal vez a acomodar las maletas, a dar una palabra de aliento, a guiar a quien se siente perdido. Y lo que no sabes es que en el cielo, eso es observado. Porque el que sirve mientras espera, siempre es promovido antes de lo que imagina. El servicio no es una tarea menor. Es una plataforma espiritual. Cada acto de ayuda, cada gesto generoso, es una declaración. Estoy preparado para más.
pero no dejaré que mi espera me vuelva egoísta. Cuando sirves, creces. No porque el mundo lo note, sino porque tu alma se expande y Dios empieza a confiarte más. Hay una historia que me impactó profundamente. No porque sea extraordinaria en apariencia, sino porque encierra un principio eterno. Una mujer trabajaba como asistente administrativa en una empresa pequeña. Su rol era simple: responder correos. It is just correo. Organizar agendas, mantener el orden. Muchos lo habrían considerado un puesto sin importancia, pero ella lo hacía con un corazón de oro. Siempre estaba dispuesta a ayudar, siempre servía con una sonrisa, siempre hacía más de lo que le pedían. Pasaron los años y un día, la empresa enfrentó una crisis. Muchos cargos ejecutivos se vieron comprometidos. Y entre toda la incertidumbre, el dueño, quien rara vez hablaba con ella, la llamó. Le dijo que había observado su actitud durante años y que ahora necesitaba a alguien con su lealtad, su humildad y su espíritu de servicio para liderar una nueva etapa del negocio. Esa mujer fue promovida a una posición que jamás imaginó, no por su currículum, sino por su corazón. El servicio no te hace menos, te prepara para más. Ahora quiero que pienses en ti. ¿Dónde estás sirviendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Desde qué actitud? Porque muchas veces decimos que servimos, pero lo hacemos esperando que nos lo devuelvan. Y ahí se pierde el poder. El verdadero servicio es ese que se da cuando nadie lo exige, cuando nadie lo paga, cuando nadie lo reconoce. Porque es ahí donde Dios entra en escena y se convierte en tu recompensa. Imagínate que cada acto de servicio que haces es una semilla espiritual que estás colocando en una tierra invisible. Tal vez no veas la cosecha hoy, ni mañana, pero cada semilla cuenta. Cada acción generosa, cada momento en que decides pensar en alguien más, está escribiendo tu futuro en lo invisible. No necesitas tener dinero para ser generoso. No necesitas tener poder para servir. Solo necesitas tener un corazón dispuesto. Y ese corazón, cuando se pone al servicio del propósito, es imparable. He aprendido que el servicio rompe cadenas internas. Te libera del ego, de la necesidad de aprobación, de la ansiedad por reconocimiento, porque cuando sirves con intención, comienzas a vivir desde el amor, no desde la carencia. Comienzas a contribuir desde la abundancia de quien sabe que Dios ya lo vio, ya lo respaldó, ya lo posicionó. Quiero proponerte algo práctico. Identifica una persona o un lugar donde puedas servir esta semana sin que te lo pidan. No lo hagas por obligación. Hazlo como una declaración espiritual. Estoy sembrando donde nadie ve, porque sé que Dios sí lo ve. Tal vez es un compañero de trabajo al que puedas ayudar sin esperar que lo reconozcan. Tal vez es tu familia, tu comunidad, o incluso alguien que necesita ser escuchado. El lugar no importa. Lo que importa es que lo hagas con propósito. Porque servir no es perder el tiempo. Es preparar el terreno para lo que Dios está a punto de hacer contigo. Y cuando sirves con humildad, sin queja, sin ego, estás demostrando que no solo quieres bendición, sino que sabes sostenerla. Piensa en Jesús, el Hijo de Dios, con todo el poder del cielo, lavando los pies de sus discípulos, sirviendo, amando, enseñándonos que la grandeza no se impone, se demuestra. Y si Él, teniendo todo, eligió servir, ¿cómo no hacerlo nosotros? Tal vez hoy estás esperando una señal, un avance, una respuesta. Tal vez estás pidiendo que algo grande suceda en tu vida. Y mi pregunta es, ¿estás dispuesto a servir mientras esperas? Porque eso puede ser lo que active el próximo capítulo de tu historia. El que sirve desde el corazón jamás queda estancado. Tarde o temprano, Dios lo exalta. Visualiza esto. Estás caminando por un campo donde no hay flores, solo tierra seca. Pero llevas contigo una bolsa llena de semillas. A cada paso, eliges dejar una aunque no veas resultados inmediatos. Sirves, ayudas, das,
Y cuando menos lo esperas, comienzan a brotar plantas donde antes solo había tierra. Porque así funciona el servicio. Lo haces sin garantía, pero con fe, y esa fe mueve al cielo a tu favor. Servir no es un acto aislado, es una forma de vida. Es un comportamiento que atrae no solo éxito, sino propósito, dirección, respaldo. Porque quien sirve entiende algo que el mundo olvida. La verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino lo que multiplicas en los demás. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con este principio? ¿Vas a seguir esperando a que las cosas cambien para empezar a servir? ¿O vas a comenzar a moverte desde ya, sembrando en lo invisible para que la abundancia llegue como consecuencia, no como meta? Recuerda esto: servir no te disminuye, te revela. Muestra lo que hay en ti, lo que puedes entregar, lo que estás preparado para sostener. Y cuando sirves con un corazón limpio, alineado con el propósito divino, no hay límite para lo que puede venir después. Porque el que sirve siempre termina siendo servido por la gracia de Dios. Quiero que pienses por un momento en todas las veces que te has dicho a ti mismo: no puedo, no tengo, no es para mí, eso es solo para otros. Esas frases, que tal vez se dicen casi sin pensar, tienen más poder del que imaginas. No son simples palabras, son decretos que sellan tu realidad. Y aquí está el secreto que nadie te enseñó. La escasez no empieza afuera, comienza en tu mente. No importa cuántos libros leas, cuántos cursos tomes, cuántas estrategias apliques. Si no rompes con esa mentalidad interna que limita tu capacidad de recibir, nada cambiará de fondo. Puedes vestirte de éxito, puedes hablar como alguien próspero, pero si en lo profundo de tu ser aún crees que no mereces, que no puedes, que estás destinado a la carencia, eso es lo que atraerás una y otra vez. La escasez es como un virus invisible. Se instala en tu pensamiento cuando creces viendo a tus padres pelear por dinero. Se afianza cuando alguien te dice que el dinero cambia a las personas, que no se puede tener todo en la vida, o que el que nace pobre, muere pobre. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a construir tu vida sobre esas creencias. Las abrazas como verdades, cuando en realidad son cadenas. Pero Dios no te diseñó para vivir limitado. No te formó con amor, detalle y propósito para que sobrevivas contando monedas o soñando en pequeño. Él es un Dios de abundancia. La creación lo demuestra. Mira la naturaleza, árboles llenos de frutos, océanos sin medida, estrellas sin número. Dios no crea en escasez. Somos nosotros los que aprendemos a vivir con mentalidad de carencia. Yo lo viví. Por años trabajé incansablemente, haciendo lo correcto, cumpliendo con todo. Pero dentro de mí había una voz que decía: no sueñes tan alto, no te lo mereces, no va a durar. Y por más que intentaba avanzar, siempre terminaba saboteando mis propias oportunidades. Hasta que entendí que el problema no estaba en el afuera, sino en lo que yo había aceptado como normal. Romper esa mentalidad fue como quitarme un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Fue doloroso, sí, porque implicó cuestionar todo lo que me habían enseñado. Pero fue liberador, porque por primera vez me permití creer que Dios sí quería que viviera en plenitud. Quiero que te preguntes ahora mismo: ¿qué creencias sobre la abundancia has adoptado sin cuestionarlas? ¿Qué frases te repites en automático que están definiendo tus límites? Porque solo cuando reconoces esas raíces, puedes empezar a arrancarlas. La escasez es silenciosa. No grita, susurra. Y lo hace con frases como: mejor algo seguro, más vale malo conocido, esto es lo que hay. Y cada vez que eliges esas ideas, estás renunciando a todo lo que Dios quiere entregarte. No porque Él no lo quiera dar, sino porque tu mente no está lista para recibirlo. Imagina que tu vida es como un recipiente. Si tu mente está llena de pensamientos limitantes, no hay espacio para lo nuevo.
Puedes orar, puedes trabajar, puedes tocar 1000 puertas. Pero si dentro de ti sigues creyendo que no eres suficiente, entonces estás frenando tu propia cosecha. Y aquí no se trata solo de dinero, se trata de mentalidad. Porque la escasez también se manifiesta en relaciones donde aceptas migajas por miedo a quedarte solo. En trabajos donde te conformas con menos por temor a arriesgarte. En decisiones donde eliges la comodidad por encima del crecimiento. Esa es la verdadera pobreza. Vivir por debajo de lo que fuiste creado para ser. La Biblia dice, como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Eso quiere decir que tu realidad siempre será el reflejo de tu sistema de creencias. Y si tu mente está atrapada en un molde de escasez, tu vida nunca podrá expandirse. Pero si comienzas a renovar tus pensamientos, si eliges ver el mundo como Dios lo ve, entonces algo dentro de ti se activa. No de forma mágica, sino de forma espiritual. Porque tu mente comienza a alinearse con tu propósito. Quiero llevarte a una historia que ilustra esto de forma profunda. En el libro de Números, hay un momento donde Moisés envía a 12 espías a reconocer la tierra prometida. Cuando regresan, 10 de ellos dicen, «Es imposible conquistar esa tierra, hay gigantes, nos ven como langostas». Solo 2, Josué y Caleb, regresan diciendo, «Sí hay gigantes, pero también hay fruto, también hay promesa, podemos con ellos». Los 12 vieron lo mismo, pero interpretaron diferente. ¿Por qué? Porque su mentalidad definió su perspectiva. 10 veían escasez, miedo, derrota. 2 veían oportunidad, abundancia, victoria. Esa historia me hizo entender que muchas veces no es lo que ves lo que te limita, es cómo lo ves. Puedes ver una puerta cerrada y pensar que no hay salida, o puedes ver esa misma puerta y entender que solo necesitas una nueva llave. Puedes ver tus cuentas vacías y creer que todo está perdido, o puedes verlas como el punto de partida para una nueva administración. Todo depende de tu mentalidad. La riqueza comienza con una decisión interna. Rechazar la narrativa de escasez. Es mirar tus circunstancias y decir, esto no define mi destino. Es reconocer que, aunque ahora mismo no veas los resultados, ya estás en proceso de expansión. Porque el cambio real no comienza en el banco, comienza en la mente. Y haz una pausa y observa tus pensamientos. ¿Cuántas veces al día piensas en lo que te falta, en lo que no puedes, en lo que no tienes? Y ahora, ¿cuántas veces agradeces lo que ya tienes? ¿Visualizas lo que deseas? ¿Declaras lo que estás construyendo? Esa diferencia marca tu realidad, porque tu enfoque crea tu energía, y tu energía determina lo que atraes. Yo empecé a cambiar mis palabras. Dejé de decir no puedo, y empecé a decir estoy aprendiendo a lograrlo. Dejé de decir no tengo dinero, y empecé a decir estoy alineando mis finanzas con propósito. Dejé de decir siempre es difícil, y comencé a decir todo está trabajando a mi favor. Y no fue solo un cambio de lenguaje, fue un cambio de identidad, porque empecé a verme como alguien bendecido, incluso antes de que llegara la bendición. Y poco a poco, mi realidad comenzó a reflejar ese nuevo yo. Quiero que hagas esto. Cada vez que un pensamiento de escasez intente tomar el control, respóndele con una afirmación de abundancia. Si tu mente dice, no lo vas a lograr, respóndele, todo lo puedo con la fuerza que Dios me da. Si tu mente dice, es demasiado tarde para empezar, respóndele, estoy justo a tiempo para cumplir el propósito que Dios tiene conmigo. Ese ejercicio, repetido con intención, rompe cadenas invisibles. Y no se trata de negar la realidad. Se trata de declarar una realidad superior. Se trata de alinear tu pensamiento con lo que Dios ya ha dicho de ti. Que eres cabeza y no cola. Que estás destinado a prosperar. Que no fuiste creado para la mediocridad, sino para el propósito. Imagina que estás en un campo y que tienes en tus manos 2 tipos de semillas.
una de escasez y otra de abundancia. Cada pensamiento que eliges es una semilla que estás plantando. Si eliges la escasez, cosecharás más de lo mismo: miedo, ansiedad, carencia. Pero si eliges pensamientos de abundancia, entonces comenzarás a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. La tierra no elige la semilla. Tú sí. Hoy quiero invitarte a hacer una limpieza en tu mente. Identifica las creencias heredadas, los pensamientos limitantes, las frases automáticas que ya no se alinean con el propósito que Dios tiene para ti. Escríbelas y luego, una a una, reemplázalas por pensamientos que nutran tu visión, que fortalezcan tu fe, que expandan tu capacidad de recibir. La verdadera transformación no empieza cuando ganas más dinero, ni cuando consigues un mejor trabajo. Comienza cuando decides pensar como alguien bendecido, cuando eliges ver tu vida desde la posibilidad, no desde la falta. Porque cuando tu mente se expande, tu vida la llegue. Y ahora quiero que te visualices de pie frente a una puerta. Esa puerta representa todo lo que anhelas: estabilidad, propósito, crecimiento, abundancia. Pero esa puerta no se abre con fuerza, ni con ansiedad. Se abre con una llave invisible: tu mentalidad. Y tú ya la tienes. Solo necesitas usarla. Rechazar la escasez no es ignorar tus problemas. Es decidir que tus problemas no tienen la última palabra. Es elegir mirar más allá del hoy, sabiendo que tu mañana ya está en las manos de un Dios que no sabe fallar. Entonces dime, ¿estás listo para pensar diferente? Porque ese es el primer paso hacia una vida diferente. Todo lo que Dios quiere darte ya está en camino, pero necesita que tu mente esté preparada para sostenerlo. Porque una mente limitada nunca podrá administrar una vida ilimitada. ¿Y tú? No fuiste creado para lo pequeño. Hay una razón por la que algunos corazones se convierten en tierra fértil para la abundancia, mientras otros, a pesar de trabajar duro, nunca ven el fruto que se esperan. Y esa razón tiene un nombre que rara vez se menciona en voz alta: honra. No como una etiqueta religiosa ni como un gesto social, sino como una actitud profunda del alma. La honra no se trata de palabras elegantes ni de gestos forzados. Es una forma de mirar al otro, de tratar el tiempo y de reconocer tu propio valor. Y cuando la haces parte de tu vida, todo empieza a alinearse. Honrar a los demás no significa someterse ni pensar menos de ti. Significa reconocer que cada persona, por simple que parezca, es portadora de un propósito. Cuando aprendes a valorar incluso al que no te aporta nada inmediato, estás diciendo con tus actos: yo veo con ojos diferentes. Yo reconozco lo que otros ignoran. Y eso tiene poder. Porque Dios se mueve donde hay honra, donde hay espacio para el respeto, para la empatía, para la humildad. Muchas veces, el orgullo se disfraza de autosuficiencia. Caminamos creyendo que no necesitamos a nadie, que podemos hacerlo todos solos. Pero la honra nos enseña otra cosa: que el verdadero crecimiento llega cuando reconoces el valor en los demás, cuando agradeces lo que otros aportan, cuando celebras el avance de otros sin envidia, cuando respetas incluso a quien no está de acuerdo contigo. Porque lo que siembras en honra, lo cosechas en puertas abiertas. Honrar el tiempo es otro nivel de sabiduría. No se trata solo de puntualidad, sino de intención. ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿A qué estás diciendo sí que te aleja de tu propósito? ¿Cuántos días has dejado pasar esperando a que las circunstancias cambien, en lugar de tú empezar a cambiar dentro de ellas? El tiempo es un regalo que no vuelve, y cada minuto que usas con propósito, con enfoque, con fe, se convierte en semilla de bendición. Dios bendice al que no desperdicia las oportunidades disfrazadas de rutina. Cuando no honras tu tiempo, tu vida se llena de ruido, de conversaciones que no edifican, de distracciones disfrazadas de descanso, de tareas urgentes que desplazan lo importante.
Y entonces llega el cansancio. Pero no el físico, sino el del alma. Esa sensación de estar ocupado todo el día, pero sin avanzar. Y eso ocurre porque no estás alineado con tu propósito, porque no estás dándole valor a tu tiempo como Dios espera que lo hagas. La honra también se demuestra en cómo gestionas lo invisible. Y luego está esa parte que muchos olvidan: honrarte a ti. No desde el orgullo, sino desde la dignidad. Reconocer que tú también eres valioso, que tu historia importa, que tus heridas no te descalifican, sino que forman parte del proceso. Hay personas que honran a todos menos a sí mismas. Se abandonan, se sabotean, se critican constantemente, hablan con dureza de sí mismos, se comparan con otros, viven pidiendo perdón por existir. Pero la honra empieza en casa. Cuando tú decides tratarte con compasión, cuando eliges hablarte con verdad y con amor, estás restaurando algo sagrado en tu interior. Si tú no te honras, el mundo lo nota, porque lo que toleras en ti, lo normalizas en tu entorno. Pero cuando comienzas a cuidarte de verdad, emocional, espiritual y físicamente, estás enviando una señal clara. Soy responsable de este templo que se me confió. Soy consciente de mi valor y no voy a seguir mendigando lo que merezco por diseño divino. Esa decisión cambia el rumbo de tu vida, porque Dios no bendice máscaras. Dios bendice corazones íntegros, que se reconocen con humildad pero también con propósito. Recuerdo haber pasado por un periodo donde sentía que todo a mi alrededor se estancaba, no por falta de fe, ni por falta de acción, sino porque había descuidado la honra. Me exigía sin descanso, me criticaba sin piedad, vivía pendiente de lo que no había logrado aún, hasta que entendí que yo era el primer responsable de cómo me trataba. Y cuando empecé a hablarme diferente, a darme espacios de renovación, a cuidar mi mente como cuido mi cuerpo, algo comenzó a cambiar. No afuera, adentro. Y eso se reflejó en cada área de mi vida, porque cuando te alineas con el respeto hacia ti, el mundo comienza a responder en esa misma frecuencia. Honrar no es debilidad, es madurez espiritual, es vivir con conciencia, es reconocer que lo que haces, cómo lo haces y desde dónde lo haces, todo importa. Honrar es sembrar puertas abiertas en tu camino. Y cuando lo haces de forma constante, incluso cuando nadie te ve, Dios lo ve. Y Él sabe cómo recompensar a quien vive con esa intención. Entonces, detente y evalúa. ¿Estás honrando a quienes te rodean? ¿Estás honrando tu tiempo o lo estás regalando a cosas que te vacían? ¿Te estás honrando a ti o te estás abandonando silenciosamente? La respuesta a estas preguntas puede ser el punto de giro que tanto estabas esperando. Porque la riqueza y el éxito no solo llegan a los más capacitados, llegan a quienes caminan con honra, a quienes saben ver valor en lo pequeño, a quienes respetan lo que aún no han alcanzado, a quienes entienden que cada paso, cada segundo y cada persona son parte del plan divino. Y tú, si hoy decides vivir desde la honra, no solo atraerás más bendición, estarás listo para sostenerla. Hay un tipo de poder que no se impone, que no se grita, que no exige protagonismo. Es un poder silencioso, pero tan profundo que transforma ambientes, relaciones y destinos. Ese poder se llama humildad. No tiene que ver con aparentar modestia, ni con pensar menos de uno mismo. Tiene que ver con reconocer que todo lo que tienes, todo lo que eres y todo lo que aún estás por recibir, viene de una fuente mayor. Y cuando aprendes a vivir desde ahí, algo poderoso se activa. Dios empieza a abrir puertas que el orgullo jamás podría tocar. La humildad no es debilidad, es fuerza contenida. Es autoridad espiritual bien administrada. Es cuando sabes que podrías imponer tu punto, pero eliges escuchar. Que podrías defenderte, pero eliges confiar. Que podrías mostrar tu logro, pero prefieres dar gloria a quien te ayudó a ti a alcanzarlo.
Ese tipo de actitud no se enseña con palabras, se revela con acciones. Y cuando se convierte en tu base, Dios mismo se encarga de levantarte. Durante mucho tiempo, luché con la idea equivocada de que la humildad era disminuirme, callarme, esconder lo que tenía. Creía que ser humilde era restarme, dejar que otros pasaran por encima. Hasta que entendí que la verdadera humildad no te disminuye, te define, no te apaga, te pule. Porque cuando vives desde ese lugar de reconocimiento interior, cuando sabes quién eres y a quién sirves, ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no compites, porque entiendes que tu camino está asignado. Y es desde ahí que comienzan a llegar las oportunidades que no pediste, las conexiones que no buscaste, los recursos que no podrías haber conseguido por tus propias fuerzas. Porque la humildad no solo abre puertas, las alinea. Hace que las piezas se acomoden, que las situaciones se resuelvan, que lo imposible se vuelva normal. No porque tú lo merezcas, sino porque has aprendido a vivir con el corazón correcto. El orgullo, por el contrario, te hace vivir a la defensiva, te vuelve reactivo, te encierra en una constante necesidad de validación. Y eso agota, porque estás intentando sostener algo que no está siendo sostenido por Dios. Pero cuando dejas ese peso, cuando renuncias al control, cuando entregas la necesidad de tener la razón, experimentas algo que no se puede explicar. Y en esa paz, florecen las decisiones correctas, las palabras sabias, los vínculos que sanan. Vi con mis propios ojos lo que puede hacer una sola decisión basada en humildad. Estaba frente a una situación donde tenía todo el derecho de reclamar, de exigir, de poner límites con fuerza. Me habían fallado. Han hablado mal de mí. Me habían quitado algo que me pertenecía. Todo dentro de mí pedía justicia. Pero en medio de ese ruido, sentí una pregunta en mi interior. ¿Quieres tener la razón o quieres tener paz? Me detuve, respiré, y en lugar de levantar la voz, decidí ceder. No desde la debilidad, desde la confianza, desde la certeza de que mi causa no dependía de mi voz, sino de la voz de Dios. Días después, sin que yo hiciera nada, todo se resolvió a mi favor. La verdad salió a la luz, las puertas que se habían cerrado se volvieron a abrir, y quienes me habían dado la espalda terminaron siendo canales de bendición. No porque yo los forzara, sino porque elegí el camino que muchos no se atreven a tomar, el de la humildad. Eso me enseñó algo que jamás olvidaré. El cielo responde a los corazones que eligen rendirse antes que pelear, confiar antes que controlar, sembrar antes que exigir. Porque la humildad no es pasividad, es confianza activa. Es saber que lo que es para ti, no lo tienes que arrebatar, lo vas a recibir en el tiempo perfecto, con las condiciones perfectas, y sin tener que dañar a nadie para obtenerlo. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esa palabra gracia no es pequeña. Significa favor inmerecido, impulso sobrenatural, respaldo divino. Y cuando Dios te da gracia, todo cambia. Lo que era difícil se vuelve accesible. Lo que estaba cerrado se abre. Lo que parecía lento, se acelera. Porque estás caminando en una dimensión donde ya no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer contigo. Hay personas que se han cerrado puertas por orgullo, que han perdido oportunidades por querer demostrar que tenían razón, que han alejado bendiciones por negarse a pedir perdón. Y otras que sin hacer ruido, sin buscar reconocimiento, han recibido cosas que nadie imaginó. No por estrategia, por humildad, porque la humildad tiene una forma misteriosa de tocar el corazón de Dios. Pero aquí viene algo importante. La humildad se prueba cuando nadie te está mirando, cuando podrías hablar mal de alguien y eliges guardar silencio, cuando podrías publicar tus logros y eliges no hacerlo, cuando podrías defender tu imagen
y eliges dejar que sea Dios quien te justifique, en esos momentos se forja el carácter que atrae lo que muchos desean, pero pocos están preparados para sostener. Y no se trata de negar lo que vales. Se trata de recordar de dónde viene ese valor. No se trata de esconder tus talentos. Se trata de usarlos al servicio de algo más grande que tú. Porque la humildad no es olvido de identidad. Es reverencia por la fuente. Es saber que sin Dios, por más que tengas éxito, nunca vas a tener propósito. He conocido personas increíblemente capaces, con dones extraordinarios, pero con una actitud arrogante. Y lo que vi en sus vidas fue un patrón repetido. Comienzos explosivos, pero finales vacíos. ¿Por qué? Porque lo que se construye con ego, tarde o temprano se desmorona. Pero lo que se construye desde la humildad, permanece, crece, se multiplica, porque está sostenido por una fuerza que no depende del esfuerzo humano. La humildad también se refleja en cómo tratas a los demás, especialmente a quienes no pueden darte nada a cambio. El mesero, el portero, el asistente, el que te sirve en la fila del banco. Tu forma de tratarlos revela más de ti que tus palabras, porque quien realmente entiende su valor no necesita menospreciar a nadie para sentirse más. La verdadera grandeza se expresa en cómo haces sentir a quienes no tienen nada que ver con tu éxito, y también en cómo pides ayuda, porque hay una falsa independencia que te hace creer que pedir apoyo es señal de debilidad. Pero reconocer que no puedes con todo no solo te humaniza, te libera, te conecta, abre caminos, porque la humildad te permite recibir, y quien no sabe recibir, no está listo para más. También he visto cómo la humildad se manifiesta en lo cotidiano, en admitir cuando te equivocas, en no tener la última palabra, en aceptar que hay cosas que no entiendes, pero que sigues confiando, en escuchar consejos sin sentirte amenazado, en dejar espacio para que otros brillen, aunque eso signifique que tu luz no sea el centro. Y cuando decides vivir así, sin darte cuenta, estás construyendo una plataforma firme para todo lo que Dios quiere depositar en ti. Porque Él no pone peso de gloria sobre hombros orgullosos. Él busca corazones moldeables, sensibles, dispuestos. Y cuando te conviertes en uno de ellos, te das cuenta de que lo que perdiste por ceder no era pérdida, era siembra, era inversión, era obediencia. Así que pregúntate con sinceridad, ¿estoy dispuesto a dejar mi orgullo para recibir lo que Dios quiere darme? ¿Estoy listo para soltar el control y confiar en que, aunque parezca que cedo terreno, en realidad estoy ganando espacio en lo eterno? La humildad no es un acto, es una decisión diaria, una forma de mirar, de hablar, de elegir. Y cada vez que eliges ese camino, aunque parezca que vas más lento, estás avanzando más rápido de lo que crees. Porque Dios no exalta a los que se imponen, exalta a los que se rinden, a los que reconocen que solos no pueden, a los que entienden que el éxito sin propósito es solo un espejismo. Y tú, si eliges este camino, no solo atraerás riqueza y éxito, atraerás plenitud, dirección, paz. Porque la humildad no solo abre puertas, te prepara para habitarlas con sabiduría, sin perderte en el proceso. Hay una fuerza silenciosa que moldea destinos. No se ve, no se celebra, no recibe aplausos, pero quien la cultiva avanza mientras otros se estancan. Esa fuerza se llama disciplina. No la que se impone desde fuera, sino la que nace desde dentro. Esa que se mantiene firme incluso cuando nadie está mirando. Esa que hace lo correcto no porque alguien lo exija, sino porque sabes que estás sembrando algo más grande que tú. Muchos hablan de fe, pero pocos entienden que la fe verdadera camina acompañada de hábitos constantes. Porque la fe no es pasiva. No es esperar sentado a que las cosas cambien. Es levantarse cada día y actuar como si ya se hubiera recibido lo que aún no se ve. Y eso solo se sostiene con disciplina.
La clase de disciplina que se levanta temprano aunque no haya motivación, que cumple lo que promete, aunque no haya testigos, que construye en lo secreto lo que después se verá en lo público. La bendición no cae al azar. Busca a quienes han demostrado ser confiables, y no hay mejor prueba de confiabilidad que la constancia. No necesitas hacer cosas grandes para ser digno de confianza. Solo necesitas ser fiel con lo pequeño. Ese trabajo que nadie reconoce, ese esfuerzo que parece no dar frutos, esa decisión de seguir sembrando, aun cuando el terreno parece estéril. Ahí se está forjando tu carácter. Dios no entrega promesas al ritmo de nuestra ansiedad. Él observa, no con juicio, sino con intención. Mira si puedes manejar lo que estás pidiendo, y la forma más clara en que lo demuestras es tu disciplina diaria. No se trata de perfección, se trata de compromiso, de mantenerte en movimiento cuando todo en ti grita por rendirse, de elegir el camino correcto, no el fácil, de sostener la visión, incluso cuando todo parece ir en la dirección opuesta. La mayoría espera resultados antes de comprometerse, pero la disciplina funciona al revés. Primero decides, después ves. Primero te alineas, después recibes. Primero siembras, luego cosechas. Y en ese espacio entre la siembra y la cosecha es donde muchos abandonan. No porque no tengan capacidad, sino porque no tienen hábitos que los sostengan. El talento abre puertas, pero solo la disciplina mantiene esas puertas abiertas. Durante un tiempo, pensé que el éxito vendría cuando encontrara la oportunidad perfecta, pero entendí que no se trata de oportunidad, sino de preparación. Porque lo que no construyes con intención, el tiempo lo desordena. La disciplina te da estructura, y cuando tu vida tiene estructura, puedes sostener cualquier bendición sin que esa bendición te destruya. No se trata de ser fuerte cada día. Hay días donde no queda fuerza. Se trata de ser firme, de seguir mostrando compromiso aunque no haya ánimo, de levantarte a entrenar tu fe, tu cuerpo, tu mente, como quien afila una herramienta que aún no ha sido usada. Porque un corazón disciplinado siempre está listo. Siempre está en posición, y cuando llegue el momento, no necesitarás correr. Solo caminarás hacia lo que ya te pertenece. Cada vez que eliges la constancia por encima del impulso, estás diciéndole a Dios, estoy listo. Cada vez que eliges actuar por propósito y no por emoción, estás demostrando madurez espiritual. No porque no sientas, sino porque no permites que tus sentimientos gobiernen tus decisiones. Esa es la diferencia entre una persona que vive reaccionando y otra que vive guiada. Hay una historia en las Escrituras que habla de una preparación silenciosa. Es la historia de Noé. No llovía, no había señales, pero él seguía construyendo el arca, día tras día, golpe tras golpe, sin pruebas visibles, solo una instrucción interna. Eso es disciplina. Obedecer sin garantías. Avanzar sin aplausos. Persistir sin evidencia. Porque sabía que lo que estaba haciendo no dependía de lo que se veía, sino de lo que se creía. En el mundo natural, todo grita inmediatez. Resultados rápidos, recompensas inmediatas, satisfacción instantánea. Pero el crecimiento real ocurre en silencio. En los momentos donde nadie celebra tu esfuerzo. En los días en los que eliges levantarte, estudiar, trabajar, orar, servir, aunque nadie lo note. Es ahí donde estás siendo preparado. Quien es constante en lo invisible, termina administrando lo extraordinario. Porque el cielo necesita recipientes sólidos. Personas que no se desmoronen cuando llega la presión. Y esa solidez no viene por inspiración, viene por repetición, por hacer una y otra vez lo correcto, hasta que se vuelve parte de ti. No importa si has fallado antes. Cada nuevo día es una nueva oportunidad para decidir diferente. La disciplina no es rígida, es redentora. Te da el poder de volver a empezar, de corregir sin culpa, de levantarte con intención.
no por obligación, sino porque sabes a dónde vas. Y sabes que llegarás porque has elegido caminar paso a paso, día tras día, sin depender de motivaciones externas. Nadie ve las raíces mientras crecen. Pero cuando esas raíces están bien afirmadas, el árbol puede sostener cualquier fruto, cualquier estación, cualquier tormenta. Así es la disciplina. No la ves, pero sostiene todo. No te presiones por avanzar rápido. Presiónate por avanzar con intención. No por correr, sino por no detenerte. No por hacer mucho, sino por hacer lo que importa. Cada hábito que estás construyendo hoy es un ladrillo en el edificio de tu futuro. La disciplina no es una carga, es una promesa que haces contigo mismo. No volveré a vivir reaccionando. No volveré a depender de cómo me siento. Elegiré lo que edifica, elegiré lo que me acerca, elegiré lo que me prepara. Porque cuando Dios vea que has sido fiel con lo que ya tienes, entonces, sin aviso, te entregará lo que ni siquiera habías pedido aún. Hay momentos en los que sentimos que estamos estancados, como si algo invisible nos impidiera avanzar. No siempre es falta de talento, de fe o de esfuerzo. A veces, lo que bloquea el flujo de bendición es el simple hecho de estar aferrados a lo que ya no nos corresponde. El desprendimiento no es pérdida, es madurez. Es reconocer que no todo lo que llega está destinado a quedarse, que algunas cosas, por valiosas que parezcan, ya cumplieron su propósito. A veces se trata de soltar una relación que dejó de construir. Otras veces, de dejar un lugar donde ya no floreces. Incluso puede ser una idea, un hábito o una forma de pensar que un día te sirvió, pero que hoy te limita. El desprendimiento es ese acto silencioso de fe que dice: confío más en lo que Dios quiere darme que en lo que yo quiero retener. Y ahí ocurre algo milagroso. Lo que parecía vacío comienza a llenarse de nuevo. Durante una etapa de mi vida, me costaba mucho cerrar ciclos. Tenía miedo de perder, miedo de equivocarme, miedo de quedarme sin nada. Pero descubrí que lo que no sueltas por obediencia, la vida termina quitándotelo por saturación. Porque hay bendiciones que solo llegan a manos vacías. Y mientras sigas aferrado al por si acaso, no tendrás espacio para lo que realmente te corresponde. Soltar no significa que no valoras. Significa que reconoces cuando algo ya no vibra con tu crecimiento. Es tomar decisiones desde el propósito, no desde el apego. Es saber cuándo una etapa ya terminó y tener el valor de seguir caminando sin arrastrar lo que pesa. No necesitas cargar con todo para demostrar fortaleza. A veces, el verdadero coraje está en dejar ir. El desprendimiento no es solo un acto emocional, es un acto espiritual, porque estás eligiendo confiar. Estás diciéndole a Dios: tú conoces mejor mis tiempos. Tú sabes lo que necesito. Estoy dispuesto a perder lo que quiero si eso me acerca a lo que me conviene. Y eso abre el cielo. Eso activa multiplicación. Eso prepara el terreno para lo que estabas esperando desde hace tiempo. Nada que entregues por obediencia se pierde. Todo lo que sueltes con fe será transformado en algo mayor. No de forma instantánea, pero sí de forma inevitable. Porque soltar con propósito no es retroceder. Es avanzar sin peso. Y cuando te acostumbras a vivir así, ligero, libre, confiado, te das cuenta de que no necesitas controlar nada para recibirlo todo. Porque el que se desprende no pierde, crece. Algunos esperan tener claridad para avanzar. Otros entienden que la claridad llega mientras caminas. Y es ahí donde nace la diferencia entre quienes ven resultados y quienes los persiguen toda la vida sin alcanzarlos. No se trata de ver primero para creer, sino de creer primero para comenzar a ver. Porque en el mundo espiritual, la visión siempre precede a la manifestación. Vivir desde la visión no es imaginar cosas bonitas. Es actuar como si lo prometido ya estuviera en camino, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Es construir sin evidencia, sembrar sin clima favorable, avanzar cuando todo en ti quiere detenerse.
Esa forma de vivir no es irracional, es fe aplicada, es convicción activa, es entender que el propósito no se revela en el destino, se revela mientras caminas. Cuando decides moverte por visión, estás enviando una señal poderosa. No necesito pruebas para obedecer, necesito propósito para comenzar. Y esa decisión es la que activa las puertas que otros pasan la vida esperando que se abran por sí solas. Durante una etapa de mi vida me encontré en ese espacio gris, donde nada parecía cambiar. Había trabajado, me había preparado, había sembrado, pero no veía fruto. Y cada día era una lucha interna. Seguir esperando algo visible o actuar como si lo invisible ya estuviera hecho. Elegí lo segundo, no porque me sintiera listo, sino porque entendí que la espera pasiva desgasta, mientras que el movimiento por fe fortalece. Comencé a levantarme con enfoque, aunque no tuviera señales, a planear como si ya estuviera en la temporada correcta, a hablar como quien ya fue enviado, no como quien sigue pidiendo permiso. Y poco a poco, algo se desbloqueó. No afuera, dentro. La visión que había tenido por tanto tiempo dejó de ser un sueño y se volvió una dirección. No fue un cambio instantáneo, fue una transformación progresiva, donde la fe dejó de ser un discurso y se volvió mi manera de moverme. Muchos piensan que necesitan motivación para empezar, pero la verdad es que la visión no se alimenta de emociones. Se sostiene con decisiones, una tras otra, sin confirmación externa, sin necesidad de que todos entiendan. Porque cuando estás guiado por propósito, no te detienes a negociar con la duda. La visión exige que hables diferente, que pienses diferente, que te relaciones desde otro lugar, no desde lo que eres hoy, sino desde quien estás llamado a ser, no desde lo que tienes ahora, sino desde lo que sabes que está en camino. Esa forma de vivir transforma tu atmósfera, eleva tus estándares, atrae conexiones que están en sintonía con tu llamado. Caminar por visión también te hace tomar decisiones incómodas, porque hay lugares donde ya no puedes estar, personas con las que ya no puedes compartir, hábitos que ya no puedes arrastrar. No porque seas mejor, sino porque tu destino exige un entorno alineado. Y aunque al principio se sienta como pérdida, muy pronto entiendes que es preparación. La visión que viene de Dios no se adapta a tus zonas de confort, te saca de ellas. Hay momentos en los que todo lo que tienes es una palabra interna. Nada más, ni recursos, ni apoyo, ni certezas. Solo una convicción tan profunda que no puedes ignorar. Y si decides obedecer esa voz, aunque todo a tu alrededor grite que no tiene sentido, verás que Dios responde con exactitud. No de la forma que imaginabas, pero sí de la forma que necesitabas. Ese es el camino de quienes marcan la diferencia. Personas que se mueven cuando otros se detienen, que siembran cuando otros guardan, que creen cuando otros dudan, que declaran vida cuando el entorno parece muerto. Porque su mirada no está anclada a lo que ven, sino a lo que saben. No necesitas que todo esté alineado para empezar. Necesitas alinearte tú. Y cuando lo haces, lo que parecía imposible comienza a suceder. La provisión llega, las ideas se activan, las personas correctas aparecen. Pero todo eso responde a una postura interna. Caminar como si lo prometido ya estuviera hecho. Hablar de visión no es una idea motivacional. Es un llamado a vivir desde lo eterno, desde lo que no cambia con las temporadas, desde lo que Dios ya estableció, aunque aún no lo veas con tus ojos. Porque cuando eliges caminar por visión, ya no estás esperando que algo externo valide tu camino. Sabes que ya estás respaldado. Quien camina por vista vive condicionado. Necesita que todo esté claro para dar un paso. Pero quien camina por visión vive impulsado. Da el paso y lo invisible comienza a tomar forma. Porque la visión es semilla espiritual y cuando actúas en coherencia con ella,
La tierra no puede resistirse a dar fruto. Tal vez llevas tiempo esperando una señal, un momento perfecto, una confirmación externa, pero ese no es el lenguaje de quienes construyen legado. Tu confirmación está en lo que ya sabes, no en lo que aún no ves. El momento perfecto es ahora, no porque todo esté listo, sino porque tú decidiste estarlo. Cada paso que das desde la visión fortalece tu llamado. Cada vez que te comportas como quien ya recibió, tu espíritu se alinea con el cielo. Cada decisión coherente con tu propósito abre caminos que parecían cerrados. Y entonces, sin aviso, lo que soñaste comienza a manifestarse. No por casualidad, por fidelidad, porque caminaste por visión antes de ver resultados. Ahora que llegaste hasta aquí, ya no puedes decir que no sabías, porque este no fue solo un mensaje, fue un llamado, una invitación a mirar hacia adentro y reconocer que la riqueza y el éxito no comienzan con lo que haces, sino con lo que eres cuando nadie te ve. No se trata de fórmulas rápidas ni estrategias externas. Se trata de una transformación profunda que comienza con decisiones pequeñas, pero poderosas. Cada comportamiento que exploraste en este camino es una llave. La actitud invisible que Dios honra, el servicio que siembra en lo secreto, la mentalidad que rompe con la escasez, el hábito de honrar lo que otros descuidan, la humildad que abre caminos que el orgullo jamás alcanzará, la disciplina silenciosa que revela tu compromiso, el desprendimiento que te libera para recibir más, y esa visión que camina, incluso cuando no hay resultados. Son 8 fundamentos que no solo activan lo espiritual, también preparan el terreno para que lo material llegue con propósito. Y ahora viene la parte más importante. ¿Qué vas a hacer con esto? Porque este mensaje no vino a entretenerte, vino a despertarte, a sacudir ese lugar cómodo donde tal vez estabas esperando que las cosas cambiaran solas, a recordarte que Dios ya te dio lo necesario, pero no puede bendecir lo que tú no estás dispuesto a transformar. Y esa transformación empieza por tu comportamiento diario, por cómo eliges responder en el silencio, por cómo tratas lo poco, por cómo actúas cuando nadie aplaude, por cómo hablas cuando estás cansado, por cómo caminas cuando no hay resultados. Todo eso habla, todo eso siembra, todo eso pesa en el cielo. Y cuando decides vivir desde ahí, algo cambia. No afuera, primero dentro. Y luego, todo lo demás empieza a alinearse. Tal vez has sentido que lo que anhelas está lejos, que los frutos no llegan, que los esfuerzos no se ven. Pero si hoy te atreves a aplicar cada uno de estos principios, no como una lista, sino como una nueva forma de estar en el mundo, entonces vas a ver resultados que otros llamarán suerte, pero tú sabrás que fueron consecuencia, no casualidad. Dios quiere bendecirte, sí, pero antes quiere formarte, porque más importante que recibir es estar listo para sostener lo recibido. Y tú estás en el punto exacto para tomar esa decisión. Comienza con lo que tienes. ¿Dónde estás? Con lo que sabes, con lo que Dios ya puso en tus manos. Y cuando lo hagas, no solo atraerás éxito y riqueza, atraerás propósito, dirección, plenitud y paz. Recuerda, los comportamientos que Dios honra no necesitan aplausos, solo necesitan convicción. Y cuando vives desde ahí, lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Muchas gracias.